Este video es patrocinado por Yatpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Ahora podrás acercarte a tu librería Yatpa más cercana y diciendo el código CRECERMÁS obtendrás un 20% de descuento en el total de tu compra. Aplica para todos los países con presencia Yatpa. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 11. La Biblia y la profecía. Papá y mamá regresaron a casa felices. Les dijeron a los niños que habían comprado un apartamento sobre planos y que por fin tendrían casa propia. ¡Yo quiero verla! ¡Sí! ¡Muéstrenosla, por favor! Los niños quedaron encantados con los planos y las imágenes que les mostró papá, así que saltaron de alegría celebrando la grata noticia. Sin que papá y mamá se dieran cuenta, los niños se pusieron manos a la obra y al cabo de un par de horas tenían todos sus juguetes y sus ropas empacados y listos para mudarse. ¡Ya estamos listos! ¿Qué esperamos? Vámonos para nuestra nueva casa. Papá, un poco sorprendido, les explicó: Cuando uno compra sobre planos, no se puede mudar enseguida. Hay que esperar a que el edificio esté construido. Un poco decepcionados, los niños desempacaron todas sus cosas. Al verlos tristes, mamá les preguntó qué les pasaba. ¿Cuántos años tendremos que esperar para mudarnos? ¿Y si empiezan a construir cuando estemos viejitos? No, hijitos, el edificio aún no está listo, pero ya lo están construyendo. Para tranquilidad de ellos, papá organizó una visita a la obra y los niños pudieron ver enormes máquinas y muchísimos obreros construyendo el edificio. ¡Wow! ¡Está quedando fantástico! Espera, las imágenes que nos mostraste parecen unas fotos. ¿Cómo saben cómo va a quedar? Porque así lo diseñó el arquitecto, y aunque no esté construido, todos están siguiendo un plano, y el edificio quedará tal como se los mostré. Algo parecido ocurre con la profecía bíblica. El enfoque preterista afirma que todas las profecías se cumplieron en el pasado, que son como un edificio que ya fue construido y que no tenemos más nada que esperar de dichas profecías. El enfoque futurista, por su parte, señala que la mayoría de las profecías están en un futuro lejano, que son como un edificio que aún no ha empezado a construirse y que nadie sabe a ciencia cierta cuándo ocurrirá. Pero la manera correcta de interpretar la profecía bíblica es a través del enfoque historicista, ese que entiende que las profecías son como un edificio en construcción, que se han cumplido a lo largo de la historia, se siguen cumpliendo en el presente y terminarán de cumplirse en el futuro con el maravilloso final que Dios, el arquitecto celestial, ha establecido en los planos proféticos que se nos muestran en la Biblia. Así que la pregunta de esta semana es: ¿qué elementos nos ayudan a interpretar correctamente la profecía bíblica? En primer lugar, el principio día por año. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año, es decir, que un día en la profecía por lo general equivale a un año en el tiempo histórico real. En Ezequiel 4:6, por ejemplo, hay una profecía simbólica sobre el castigo de la nación de Israel, y allí se muestra a Dios diciéndole al profeta: 40 días, un día por cada año. Pero ¿podemos aplicar el principio día por año a las profecías de tiempo apocalípticas? Sí, especialmente en los siguientes casos. Cuando el periodo de tiempo se encuentra insertado entre elementos simbólicos. Es decir, cuando en la profecía se habla de bestias, cuernos, etc., y sabemos que esos elementos no deben interpretarse de manera literal, ¿por qué considerar literal el tiempo mencionado? Si ese periodo de tiempo está rodeado de símbolos, también debemos entenderlo como un símbolo. Cuando los acontecimientos anunciados encajan en periodos de tiempo más largos que los indicados. Veamos el ejemplo de la profecía de las 70 semanas, que inició en el 457 a.C. con el decreto del rey Artajerjes para restaurar Jerusalén. Esta profecía señala exactamente el momento del bautismo y crucifixión de Cristo.
Si tomáramos esas 70 semanas como literales, no encajarían en la historia. Tendríamos que ubicar a Jesús en el 455 a.C., es decir, tendríamos que ubicar su bautismo y su muerte antes de su nacimiento, y eso obviamente no tendría ningún sentido. Solo cuando convertimos esas 70 semanas en 490 años, aplicando el principio bíblico de día por año, vemos el cumplimiento exacto de esta profecía. Y cuando no están expresados en forma habitual, nadie le dice a su novia: me casaré contigo dentro de 2300 tardes y mañanas. ¿Qué? Tampoco le dice: y tendremos hijos dentro de tiempos y medio tiempo. ¿Qué te pasa? Bueno, y si a alguna de ustedes le dicen eso, creo que debería empezar a preocuparse. Lo cierto es que cuando la Biblia quiere señalar años literales, pues dice años y punto. Pero cuando la Biblia menciona un tiempo en expresiones tan poco comunes como tardes y mañanas, o tiempos y medio tiempo, muy posiblemente debamos entenderlo de manera simbólica. En segundo lugar, la identificación de los símbolos. La profecía apocalíptica tiende a ser simbólica y figurativa, pero no es para que cada quien le dé la interpretación que quiera. Debemos interpretar esos símbolos a la luz de la Escritura. En Daniel 2 vemos una estatua con metales sucesivos. En Daniel 7 y 8 vemos bestias y animales sucesivos. ¿Es esto un misterio? No, el mismo Daniel identifica estos elementos como reinos sucesivos, y él mismo menciona por nombre a los 3 primeros: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Y quién vino después de ellos? La historia no se equivoca. Después de estos imperios mundiales vino Roma. En Daniel 2, el hierro, que representa a Roma, continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. De igual manera, el cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, que es Roma, pero sigue siendo parte de ella. Ahora, ¿qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años, como indica la Escritura? El único zapato apretado que calza perfectamente con la historia y la profecía es el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas. El papado era diferente de los primeros, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. Ocupamos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y de echar por tierra a parte del ejército durante la Contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados. El papado procuró cambiar los tiempos y la ley al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. La identificación de estos símbolos proféticos muchas veces resulta impopular e incómodo para la mayoría, pero es la verdad presente y hay que predicarla, sin olvidar, eso sí, que el propósito de Dios es salvar y no condenar a quienes durante años han vivido en el error. Y un tercer elemento que nos ayuda a interpretar correctamente la profecía bíblica es la identificación del cronograma profético. Después de los 1260 años de persecución papal que terminaron en 1798 con la captura de Pío VI por parte del general Berthier, Daniel 7 y 8 hablan de juicio, un juicio que se llevaría a cabo en el cielo, donde el juez se sentó y con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús, y que además es paralela con la purificación del santuario en Daniel 8:14, pues hablan de lo mismo.
El punto de partida de esta profecía es el mismo de las 70 semanas, es decir, el año 457 a.C., y dice que luego de 2300 tardes y mañanas, que con el principio de día por año representan 2300 años, el santuario celestial sería purificado. Y cuando avanzamos 2300 años a partir del 457 a.C., llegamos al año 1844 de nuestra era. La profecía indica que ese año comenzó la purificación del santuario celestial, el momento culminante de la intercesión de Cristo en favor de su pueblo, la revisión de los nombres escritos en el libro de la vida. ¿Lo notan? Así como los niños constataron con sus propios ojos el progreso de la obra, el progreso de la profecía bíblica se está desarrollando delante de nuestros ojos. Y cuando miramos los planos de ese gran edificio, nos damos cuenta de que solo faltan unos pocos ladrillos para que la obra concluya. Estamos en los últimos días de la historia de este mundo y debemos prepararnos para mudarnos a nuestro verdadero hogar. En este mundo no somos más que peregrinos, como lo fue Abraham, quien por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora podrás saber cuánto aprendiste con el test Nivel Caleb. Espéralo, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.